miembro de esta familia sin censura ya está listo para dejar la víbora chillando. Querido Ricardo, te mando un abrazo. Querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso. Pues ya lo vimos, Vicente, público memorioso, hoy al concluir su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador pidió a su equipo de comunicación que retransmitiera parte de este discurso que en 2005 dio durante su proceso de desafuero en la Cámara de Diputados, a fin de recordarle al público desde cuándo está el presidente en esto. Fue un discurso breve, sin embargo, la sesión no lo fue. Fueron más de 9 horas de sesión, una sesión agotadora de acusaciones y señalamientos que hizo el PRI y el PAN. Y en efecto, ayer fueron 17 años de que ocurrió este hecho y cabe destacar que los ciudadanos, en particular los más jóvenes, a lo mejor no tienen una idea muy clara de lo que ocurrió en ese proceso de desafuero donde participaron, además del PRI y del PAN, otros actores empresariales. Y es importante que el público lo tenga en cuenta para que vayan pues a votar a la consulta de revocación de mandato teniendo en cuenta esta situación. El presidente explica que entonces Vicente Fox, que era el presidente de la República en ese momento, llamó, como ya lo pudimos escuchar, a Mariano Azuela, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no el Mariano Azuela, el abuelo, que era el escritor, sino el presidente en ese momento de la Suprema Corte de Justicia, que se alió con el PRI y con el PAN, es decir, esta alianza no es nueva. ¿Y quién sacó a flote al presidente público memorioso? Lo dice el mismo presidente, el pueblo que es mucha pieza. Ayer también la historiadora y esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller recordó el desafuero del mandatario cuando éste fungía como jefe de gobierno en la Ciudad de México debido a ese polémico caso del predio El Encino. Y pues bueno, lo hizo en un post donde la historiadora lanza una reflexión que le dedica a los jóvenes, a la población más núbil, en donde se le menciona que para lograr grandes cosas, dice Beatriz Gutiérrez Müller, hay que sortear grandes obstáculos. Y vaya que López Obrador, Vicente, ha sorteado obstáculos tremendos. Pero, ¿qué hubo detrás del desafuero? Detrás de este episodio hubo una acción deliberada para evitar la candidatura del tabasqueño a la presidencia en 2006. Eso fue lo que ocurrió. Recordemos, público memorioso, que la entonces Procuraduría General de la República acusaba a López Obrador de violar supuestamente un amparo dictado por un juez federal en favor de los propietarios de un predio llamado El Encino, que se ubicaba en Santa Fe, por lo que pidió el desafuero de López Obrador para así poder procesarlo penalmente. Lo acusaban de violar una suspensión definitiva y de un supuesto abuso de autoridad. Pero antes de acudir a la Cámara de Diputados, López Obrador propuso en aquel momento ante una multitud reunida en el Zócalo, pues bueno, el inicio de un movimiento de resistencia civil y anunció que estuviera donde estuviera, buscaría la candidatura presidencial. Ya sabemos lo que ocurrió en ese momento, la candidatura presidencial la buscó con ahínco, la obtuvo, sin embargo, Luis Carlos Ugalde, el IFE, ahora INE de ese momento, pues bueno, le ayudaron a consumar un golpe a la democracia de este país y pusieron a Felipe Calderón, este presidente espurio. Y estas palabras que tú dices, pues a mí también me ponen la piel chinita. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Eso fue muy, muy interesante. Esto ocurrió el 7 de abril de 2005. Erigida en el jurado de procedencia, cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó con 360 votos y 127 en contra y 2 abstenciones retirar el fuero constitucional
a López Obrador. ¿Y de quién creen que fueron esas votaciones? Del PRI y del PAN, juntitos fueron ahí. Y bueno, pues Macedo de la Concha era en ese momento pues el efectivo y un sujeto que formaba parte de la sección instructora. Javier Vega de Mije era su procurador en este momento, y argumentaron largo y tendido en contra del actual presidente de la República. Desde luego, López Obrador se dijo inocente, y lo era, y acusó, como ya escuchamos en el video, a Fox de estar detrás del desafuero por presiones de un grupo de empresarios. Ahora, semanas más tarde, porque se consumó ese desafuero, los asambleístas que ahora mismo conocemos, Gabriela Cuevas y Jorge Lara, ambos del PAN, pagaron una fianza de 2,000 pesos a favor de López Obrador para que éste enfrentara en libertad y bajo caución y en calidad de indiciado el proceso judicial. Desde la máxima tribuna del Poder Legislativo, López Obrador reveló este episodio que ya escuchamos ahorita, cuando un grupo de empresarios reunidos en casa de Rómulo Farri le dijeron a Fox que les había quedado mal, que no había podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Eso fue lo que le dijo, pero recordemos quién fue Rómulo O'Farrill. Rómulo O'Farrill Jr., porque ha habido toda una genealogía de los O'Farrill. Bueno, pues este O'Farrill al que se refiere López Obrador fue un empresario de medios de comunicación con ascendencia irlandesa, una suerte de empresario extranjero que fue cónsul honorario en Irlanda, en México, durante 20 añitos, ahí como no queriendo la cosa. Y bueno, hay que recordar que este personaje en 1949, O'Farrill, junto con su padre, obtuvieron de su amigo, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, la concesión por parte del gobierno mexicano para la apertura del Canal 4, XHTV, este que ahora se llama Foro TV, el primer canal de televisión comercial en México. De ahí arranca toda esta ola de privatizaciones. La primera transmisión televisiva fue hecha en julio de 1950 desde el auditorio de la Lotería Nacional, donde empezaron además también a dar contratos millonarios, y consistió en un burdo programa de rifas para los suscriptores del diario Novedades, ahora desaparecido. Yo escribí ahí en el diario Novedades, hay que decirlo, y bueno, O'Farrill lo compró también, porque estaba comprando ahí los medios de comunicación. Ahora, en ese momento hay que recordar que el presidente de la mesa directiva fue nada más ni nada menos que en el entonces poderosísimo priista Manlio Fabio Beltrones Rivera. Manlio Fabio Beltrones Rivera dejó hablar largo y tendido a quienes acusaban e imputaban a López Obrador. Y uno de los personajes que estuvo dando muchísimas entrevistas en ese momento fue, ustedes lo conocen, a este personaje que un día se estaba limpiando la cola, literalmente, que fue Federico Doring, y que lo estaba ahí en el excusado, y bueno, este sujeto que es un tramposo. Y bueno, pues el 24 de abril, López Obrador encabezó la Marcha del Silencio en la capital del país, aquí, en la que reunió, querido público memorioso, a 1,200,000 personas, más o menos, de acuerdo con cifras en ese momento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. 3 días después, el entonces presidente, duele decirlo, que haya sido un presidente aquí, pero lo fue, Vicente Fox, informó la renuncia de Rafael Macedo de la Concha. Rafael Macedo de la Concha, ¿te acuerdas, Vicente, que se echaba sus partiditos en el Independiente con Raimundo Rivapalacio, con Javier Solórzano, la expareja sentimental de Carmen Aristegui, etcétera? Pues bueno, determinaron no ejercer acción penal en contra del actual presidente. Eso lo tenemos que tener en cuenta, público memorioso, hay que recordarlo, sobre todo, como dice López Obrador, los más jóvenes, porque
Esto no es de ahora, es una pelea por la libertad, por la independencia, por, digamos, pues, por las garantías de libertad de expresión que no han ocurrido en hace mucho tiempo. En los medios de comunicación estaban tomados por empresarios y por estos personajes a modo. Hace rato decía Julián Atinano, Víctor Aguilar Camino, estaba oculto, estaba escondido. Ojalá, querido Julián, ojalá estuviera oculto, pero no. Hoy mismo escribe una columna en Milenio donde habla sobre la revocación de mandato, donde le llama la fiesta de la ilegalidad, que va a estar escondido, está exultante, está en Foro TV, está en Milenio, está en Nexos, está en todas partes, están participando álgidamente de esta diatriba ya múltiple en contra del presidente López Obrador. Y hay que estar muy atentos, público memorioso, porque faltan 2 días para el ejercicio de revocación de mandato, que es un ejercicio histórico. Vamos a acudir a votar, vamos a ejercer esta democracia que no quiere Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, que tienen secuestrado al INE, que lo hagamos. Pero nosotros, como somos pueblo pujante, lo vamos a hacer y hacemos un llamado a que el próximo domingo la gente esté ahí ejerciendo su derecho. Y ya que precisamente informando desde nuestra independencia, le voy a pedir a la gente que esté siempre a las vivas en lo que publicas en tus redes sociales. ¿Por qué no cerramos? Invitando a la gente a tus canales, a tus trincheras, a tus redes, querido Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en nuestro canal, en Los Datos Duros MX, donde tenemos informativo hoy en punto de las 6 de la tarde, y síganos también ahí mismo en el programa de sátira política Tiempos de Canallas. Lean mi columna que escribo martes y jueves en el diario Basta de Grupo Cantón, y nos vemos de lunes a viernes aquí en Sin Censura al filo de las 11 de la mañana. Te envío un fuerte abrazo, querido Vicente, al público, allá a la producción, y que tengan un excelente fin de semana. Si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el próximo lunes. O antes, si lo amerita la noticia. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.